remeras, ustedes hacen una remera bordada. Van a tener costo de estructura específico, por ahí la corta, por ejemplo, les digo una pavada. Para cortar usan la misma tijera para todos. O tienen una persona que se dedica a cortar tanto remeras como pantalones como camperas. Pero por ahí tiene una máquina que es especial. Las remeras tienen un bordado. Entonces, esa máquina, si cierra la línea de remeras, esa máquina la van a, o sea, en el corto plazo la van a tener. Esa línea remera me ayuda a absorber esos costos de estructura directos de cada una de las líneas de producto. Entonces esto es como que nos vamos acercando un poco, por ahí ustedes tengan alguna máquina o algo que sea específica o un costo que lo tengamos, sí para producir una cosa y no para otra. Que nosotros podemos identificar, o sea, si nosotros estamos hablando de los honorarios del contador, son costos de estructuras generales, porque es para el funcionamiento de su empresa. Ustedes no pueden, o lo hacen ustedes, o alguien le tienen que pagar para que por lo menos presente ingresos brutos, le pague el monotributo, la credencial, lo que sea. Pero esos costos no lo pueden asignar en forma directa a cada una de las líneas. En cambio, si por ahí tienen una máquina que es específica para poner cierres, por ejemplo, pero tienen una, para poner cierres, los pantalones que ustedes hacen no tienen cierres, ¿sí? Son chupín sin cierre, la campera sí ponen un cierre. Entonces, la máquina de poner cierre va a ser específicamente para la campera. No va a ser ni para el pantalón ni para la remera. ¿Se entiende? Entonces, a ustedes es como que esto nos permite un poco analizar cada una de las líneas. Obviamente, como les decía hoy, en una empresa de un proceso continuo, esto no lo podemos hacer ni loco. O lo pueden hacer por ahí por departamento. Hay que ver la realidad. Cuando nosotros empezamos a ver cómo determino el costo, tenemos que tener mucho conocimiento del proceso productivo. ¿Sí? Tienen que tener conocimiento de todos y después ser conscientes que lo que ustedes están haciendo lo usan, pero porque saben cómo se hace. No porque no saben hacer otra cosa y lo determinan así. Esto viene a cuento yo cuando... Es muy loco. Yo cuando hice mi maestría, el director de tesis mío es un economista especializado en finanzas. Entonces, cuando viene y ve todo esto, me dice, ¿cuánto invertiste acá? Y yo le digo, para mí fue una decisión. Si yo saco, o sea, es el colmo, ¿no? ¿Vieron cuando dice casa de herrero, cuchillo de palo? Más o menos. Pero yo digo, para mí esto era una decisión. A mí no me servía. Yo sabía que tenía que terminarlo. A la mitad no podía estar. Entonces, por salud mental, yo no quería ni saber cuánta plata tenía invertida. Si me iba mal, me quería matar, y si me iba bien, en algún momento la recuperaré. Entonces, no significa que yo era totalmente inconsciente. Yo sabía lo que estaba haciendo, pero no calcularlo. Sí, me dice, no puede ser. A veces ustedes tienen información que es muy difícil explicársela a otro. Por más que yo sabía de lo que estaba haciendo y lo que me preguntaba para alguien que se dedica a costos o que determina las inversiones, no podía no calcularlo. Pero uno toma decisiones en el medio y eso es lo que quiero que sean conscientes. Ustedes tienen toda la información. Tienen que saber cómo se hacen. Y por ahí me dicen, ¿y tuviste en cuenta, no sé, las horas que vos le dedicás al trabajo? Ni la calculo el tiempo que yo estoy metida en la oficina trabajando. Porque es una decisión mía, porque yo sé que lo estoy recuperando. Si yo veo que no alcanzo a pagarle los sueldos ni nada, o sea, que no es rentable para nada, me dedico a otra cosa. No me interesa tanto decir, bueno, cuánto me queda, cuánto no, porque estoy continuamente invirtiendo. Ustedes invierten para tener un producto mejor. Invierten en estudiar porque quieren ser mejores. Hay cosas que ustedes tienen que saber que sí tienen un costo de oportunidad, que si ustedes están trabajando y no estudian, o que al estar estudiando les saca horas de trabajo, pero ustedes suponen que están invirtiendo para lograr algo mejor. Ahora, si ustedes estudian y no se reciben y no logran algo mejor, estamos al horno. O sea, todo el esfuerzo que tienen que hacer es para después ser mejores. Y todo esto, tener una retribución. Me fui por las ramas, no importa. Sigamos.
No, Eh, estabas hablando también un poquito de costo de oportunidad, ¿no? El ¿eh? hecho de, el hecho de estar estudiando y no, y ceder horas de trabajo, o trabajar, o estudiar, costos de oportunidades. Pero hay veces que yo lo que voy, vos decís, mira, yo en vez de estar estudiando, estaría ganando, no te voy a decir, 1.000.000 de pesos haciendo un traje. La, todo lo que brilla no es oro, ¿se entiende? Entonces, hay veces que lo tomamos para justificar determinadas decisiones. Bueno, trabajo porque me da mucho más, me rinde mucho más. Y vos tenés que evaluar en el largo plazo cuáles son tus objetivos, a dónde querés Tal llegar. cual. Por Sí, eso, tal por cual. eso vieron que yo mucho les pongo criterio del analista. Pero para ustedes poder tener criterio, para ustedes determinar si es mejor hacer una camisa con batista, con algodón, con jersey, tienen que saberlo. Después ustedes deciden hacerla de algodón. ¿Por qué? Porque analizaron sus clientes, porque analizaron, porque vieron al mercado, pero ustedes tuvieron un criterio y saben por qué lo hacen, no porque era lo único que tenía a mano. Lo hice porque yo decidí hacerlo así y yo sé cuáles son las consecuencias de hacerlo con esa tela. Eso es básicamente lo que me voy un poco de las ramas, pero ustedes lo que quiero es que ustedes tengan criterio y que sepan por qué hacen las cosas. ¿Por qué utilizo una cosa y por qué no utilizo otra? ¿Bien? Mira, por ahí sí viene al caso el ejemplo. El fin de semana estábamos charlando con mi hija, la del medio, y estábamos evaluando el tema del trabajo. Ella se recibió de enfermera y está siguiendo con la licenciatura y no sé, quiere hacer otras cosas más. Pero bueno, para poder seguir el ritmo que le lleva, le implica no trabajar en el ámbito de salud, porque le lleva muchas horas y tiene horario rotativo y hay materias que son de asistencia obligatoria. Claro. Entonces, bueno, nada, la llamaron del hospital y ella tuvo que ver a ver si se quedaba ¿Qué con hacía? el sueldo y las horas del hospital o con un trabajo que no es afín a la carrera, pero bueno, puso en la balanza qué valía más para ella, la materia o el dinero. Entonces, El lo tema es que tienen charlamos. que estar muy convencidos, o sea, lo primero es hacer lo que te gusta. Eso es lo más importante. Primero, poder identificar qué es lo que te gusta, a qué te querés dedicar. Eso es fundamental. Y después hay ciertas cosas que, por decirte, licenciadas en enfermera, por ahí capaz que no hay tanto, o por lo menos yo, bueno, bueno, yo cuando estuve trabajando en la clínica era una clínica de radioterapia. En ese momento técnicos en radioterapia eran solo eran técnicos radiólogos que iban haciendo experiencia. Entonces eran muy demandados por la experiencia, porque no habían técnicos en radioterapia. Obviamente, a medida que van avanzando, van apareciendo técnicos, pero también es cierto que estos técnicos tenían que ir por la autoridad regulatoria nuclear, que vos fijate, para habilitarlos, era como que cada vez se cerraba más. O sea, no cualquiera, no cualquiera podía tener ese título, igual que los radioterapeutas o físicos. Entonces vos tenías poca oferta, mucha demanda, y capaz que en una de esas, si esa persona que tenía la experiencia lograba su trabajo y la experiencia que hacía trabajando, en su momento esa fue una decisión acertada, pero por ahí en una de esas te das cuenta que tenés que seguir estudiando porque ya como enfermera no podés avanzar o en función de tus objetivos, o Claro, también la eso otra fue lo que situación. evaluamos. Y la otra, si los papás te pueden seguir bancando un tiempo, hay personas en las cuales tienen que decir, bueno, trabajo, o sea, tengo que trabajar, me tengo que esforzar el doble, por ahí no rendiré 6 materias en el año, pero tengo que ser consciente que quiero llegar a tener mi título, entonces aunque rinda una materia, tengo que rendir una materia por año. Esa también es la otra, porque ¿cuál es lo más difícil? Empezás a trabajar, haces esa experiencia y nunca obtenés el título. Pero bueno, todo depende de la constancia. Yo tengo el más chiquito que él quiere ser
nadador olímpico. Yo, me parece fantástico, pero vas a estudiar. Vas a estudiar el conocimiento. ¿Cómo? Como José Meolans. No, él Michael Phelps. Meolans ya es nada, él es apunta a Phelps. No lo queremos. Él apunta, no sabe, pero tiene una constancia el enano este. Yo siempre cuento, cuando él era, bueno, como nosotros tenemos, él nació casi en la pileta. Él tenía 2 años y las primeras fotos que el otro día veía de publicidad era lo metíamos a él porque tenemos todos unos vidrios para bebés. Entonces él tenía 2 años, nosotros lo metíamos, le sacábamos fotos, bueno. La primera competencia que nosotros presentamos, él quería competir. Nadaba, parecía una mojarrita, un desastre. Y yo ahora lo veo nadando y digo, pensar que cuando me daba lástima, me daba vergüenza ajena, pobrecito, verlo, pero él era, no sé, tenía 6 años, parecía un desastre, desastre. Nadaba, pero me daba, llegó, este no va a llegar. La otra vez se tiró a nadar en competencia 800 metros, 400 combinado en el CENAR, la pileta de 50, él pura garra. Yo digo, este no llega. Y llegó, y como él ya, la nutricionista le sacó que no va a ser muy alto, obviamente, yo no soy muy alta, el papá sí, el papá 1,80 m, pero tampoco wow. Cuando vio que no podía llegar a ver a Michael, fíjense esto, él vio que por la altura no podía ser como Phelps, que Phelps tiene una anatomía muy particular, entonces ya determinó que él no podía nadar crawl porque no iba a ser alto. Entonces empezó a especializarse, cada uno con sus recursos. Fíjense que es algo que nada que ver, pero con sus recursos ve a dónde puede llegar. Entonces empezó a nadar combinado, nada bien los 4 estilos, y hay muy poca gente que nada los 4 estilos. Entonces ya empezó a decir, va a empezar a nadar combinado, midlay. Bueno, moraleja, todo esto, digo, por más que llegues a ser buen nadador, tenés que estudiar. Te tardes lo que tardes, pero lo único que te da libertad es el conocimiento. Eso también. Pero igual decirle que no se acompleje por la altura, porque yo, por ejemplo, me retiré a los 18 años, mido 1,60 y sí, con muy buenos títulos. ¿Sos nadadora también? Competía contra, por ejemplo, Georgina Bardach. Entonces, ¿en serio me decís? Georgina, yo le llegaba a Georgina al pecho y sus brazos eran del tamaño de mis piernas. No. Y estábamos palo a palo. Entonces vos decirle a tu hijo que todo se logra con esfuerzo y con trabajo. No, pero obvio, este es... No me digas que nadaba. ¿Y quién te entrenaba? Mira, no, perdón, yo soy de Neuquén. ¿Quién? Yo soy de Neuquén. Yo soy de la época en la que estaba Olimpo, enfrente de la plaza, que estaba Aguilera como director. El Tata, sí. No el Tata, el hermano es el Tata. Ahora está en España. El barbudo, claro. Y estaba de profesor, estaba Cachorro. Nunca le supe el nombre. Daniel Tomaselli. Ese. Bueno, Dani está con nosotros. ¿En serio? Sí, Dani lo está entrenando, que es lo que me preocupa. Bueno. Entre los dos hacen una dupla, ya se está imaginando que van a llegar. Cuando yo decidí retirarme, pero porque ya me sentía mayor, Olimpo, en el último Patagónico que hizo, me hizo un presente especial, que me lo hizo Aguilera. Sí. Uy, le voy a decir, seguro que Dani te conoce. ¿Dani te entrenó a vos? No, él estaba en Olimpo. Porque vos sos de Neuquén, qué bola, sí. Bueno, sigamos. Sigamos, qué emoción. Bueno, hicimos un break, aprovechen. Bien, sigamos con esto. Costeo variable avanzado. Fíjense cómo me esmeré. 3 líneas de productos. Remeras, pantalones y camperas. Guarda, ¿eh? Lo hice pensando en ustedes. Me hicieron hacer un ejemplo para no quedar tan desactualizada y ser acorde. Bien, consideramos que ya se ha realizado la asignación directa de cada una de las líneas. A mí lo que me importa demostrar en esto, ¿vieron cómo hicimos estos, cómo llegamos a los 200.000 antes?
ustedes acá tendrían cuántas unidades, o sea, para hacer esto, que es lo que van a tener en la práctica, sí lo van a tener. Vamos a tener cantidades vendidas de cada una de las líneas, precio de venta de cada una de las líneas, los costos, todo esto que lo tienen acá, lo van a tener para cada una de las líneas. Lo que me interesaba más que nada es presentarle cómo se exponía. Ustedes acá tienen, fíjense, para el costeo que utilizamos es el costeo variable resultante, ¿sí? Tenemos las remeras, pantalones, camperas y el total. Esto sería, este que tenemos acá, es como le presentamos antes, ¿sí? Ventas totales menos costos variables, y acá sabemos cuál es la composición de este total. ¿Qué es lo importante de esto? Cada una de las líneas, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que analizar, cuál es la contribución, como para la toma de decisiones. ¿Cuál es la contribución que tengo con cada una de las líneas? Y si esta me alcanza a cubrir los costos fijos directos, ¿sí? Acá en el ejemplo que yo les puse, están cubriendo todos los costos fijos directos. Y acá surge, fíjense, a ver, hagamos en un caso, ¿no? Fíjense si en el caso de los pantalones, en vez de ser de 12.000 pesos, estamos hablando de 20.000 pesos los costos fijos directos. Con lo cual, ustedes tendrían un resultado negativo, ahí sí ya sería un resultado negativo de 7.650. Si yo digo que este me está dando una pérdida, opa, esperen que me fui. Si ahí yo les digo que me está dando una pérdida, ¿cuál puede ser el pensamiento de ustedes a priori? Y dejar de producirlo. Bien, dejar de producirlo. Entonces ahí tenemos que, ¿se acuerdan? O sea, esto se los hago para llevar un poquitito a lo que vimos en las primeras clases. Había un concepto, una clasificación de costos que se usaba para el cierre. ¿Ustedes se acuerdan? Y era de que si dejábamos de producir algo, ¿cuál era el costo? Si nos convenía, si capaz que era mucho más caro dejar de producirlo que seguir haciéndolo por más que diera pérdida. Bien. Una de las clasificaciones, esto que estás diciendo, Marce, son los costos evitables y no evitables. ¿Qué significa? Si nosotros en este caso el pantalón, estamos hablando de una máquina que corta especialmente estos pantalones, que es la mayor parte del costo, de esos 20.000 que yo les digo, podemos decir que 18.000 se atribuyen a esa máquina. Pero esa máquina es tan específica para ese tipo de pantalones que nosotros producimos, que no la podemos vender. Por lo menos en el corto plazo no tengo mercado. Entonces, ¿qué significa? Si yo dejo de producir pantalones, yo ahí tengo una pérdida de 27, ¿bien? Una pérdida de 7, pero mi contribución es de 27. Significa que si yo descontinúo de hacer pantalones, voy a tener 20.000 pesos, antes eran 7, voy a pasar a tener 20.000 pesos de pérdida como costo de estructura, que las otras líneas que pueden ser muy rentables me lo van a tener que absorber. Un poco abstracto, pero es un poco lo que apuntamos y lo que quiero que se vayan metiendo. Esperen que voy a cerrar la ventana que tengo frío. Estaba muerta hoy de calor y ahora me agarro frío. Bien. Entonces, este costeo variable avanzado, lo que hacemos es costeo variable, lo único que tratamos de identificar serían los costos directos para cada una de las líneas. Me va a permitir poder analizar mi negocio y poder tener una idea qué decisiones puedo tomar si en este caso, si yo tengo este costo directo, lo único que hice es, primero, la clasificación de variables y fijos. La otra clasificación que usé es de directo e indirecto. Lo que son directos a cada una de las líneas, mi objeto de costo es remera, pantalón y campera, lo asigno
El que es indirecto me pasa a ser, estos que tenemos acá, costo de estructura indirecto, lo paso a absorber con la contribución marginal que me generan las tres líneas. ¿Sí? Esta es una forma de presentar la información con un poco más de análisis. Le incorporo a la clasificación, entonces, de fijo y variable, la clasificación de directo e indirecto. Y de esta forma, si nosotros vemos que una línea me da pérdida, entonces ahí tenemos que analizar. Si yo la quiero cerrar porque mi recurso escaso es la disponibilidad de dinero, entonces en ese caso tengo que analizar si estos costos son erogables o no erogables. ¿Se acuerdan? Si solamente estoy hablando de una máquina, que me significa que es totalmente, que no es erogable porque es la depreciación, ¿sí? El costo de esta máquina se ve reflejada como un costo directo del punto de vista de la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es la pérdida de valor productivo que tiene esa máquina con el transcurso del tiempo. Lo que es costo es solamente no lo que yo invertí, sino la pérdida de valor. Entonces, si mi necesidad es financiera, capaz que de esos 20.000 pesos yo sigo haciendo un análisis, sigo profundizando en el análisis y además ver si es directo, ver si es erogable o no erogable. Entonces capaz que esos 20.000 pesos se me transforman en 2.000 pesos. Y ahí veo que las contribuciones marginales, ¿sí? Para ese análisis específico, ¿se entiende? Ya estoy, me voy de la remera, me voy de los pantalones, perdón, de la campera y analizo sobre el pantalón. Para ver si la decisión de cerrar o no cerrar. Igualmente, más adelante vamos a ver todo esto. Pero para que lo vayan viendo. Bien, sigamos. Costeo completo. Entonces, ¿qué dijimos? Básicamente que en el costeo completo va a ser costo del producto, los costos variables y los costos fijos. ¿Bien? Y vamos a tener, y acá lo que planteo es, para que sea posible la asignación de los costos indirectos, el método impone encontrar bases de prorrateo que permita apropiar una cuota parte de las subactividades que se benefician con ellos. Esto lo vamos a ver después más en detalle, qué es lo que son los costos de carga fabril. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos en el estado de costos, yo lo que le dije ahí que va a ser una cuota de carga fabril aplicada? No es otra cosa que un presupuesto, una determinación de los costos que deberían ir. Que ya ustedes ahora ya se están metiendo. En ese momento le dije, quédense con eso. Ahora ya vamos viendo que estamos haciendo una cuota normalizada. Lo estamos determinando de antemano el costo que debería ir. Bien. Entonces acá tenemos el costeo completo resultante. El costo variable nunca es un problema, ¿sí? Porque es el costo variable por unidad. El problema es el costo fijo. Nosotros tenemos que asignar el costo fijo por unidad. O sea, nosotros necesitamos, fíjense esto, el objetivo es para un estado de resultado. Cuando nosotros hacemos este método de costeo es ¿se acuerdan que el primer objetivo era para evaluar inventarios y para determinar el resultado del periodo, el estado de resultado? Entonces nosotros necesitamos saber cuál es el costo por unidad producida. ¿Para qué? Para después multiplicarlo por las unidades que vendo, así saco el costo de los artículos fabricados y vendidos. ¿Bien? Bien. Costeo resultante, ¿qué hacemos? El costo fijo unitario, ¿qué va a ser igual? Al costo fijo total dividido la cantidad real producida. Esto incluye la ociosidad. Si yo tenía una capacidad para atender a 60 personas y después atiendo 10, ¿qué hago? En vez de dividirlo por 60, lo voy a dividir por 10. Esto significa que mi costo fijo unitario sea más grande, por eso digo que incluye la ociosidad. ¿Bien? Este método, el costeo completo resultante, es bastante cuestionado.
a ver, es cuestionado y ponen un ejemplo para decir por qué no debería usarse. Y es este que le pongo acá. El inconveniente es que si no hay producción, el costo es un absurdo. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando en una empresa, en una planta industrial, donde a veces tienen que hacer parada de planta, en ese caso la producción en ese periodo puede ser cero. Supongamos que nosotros determinamos los estados de resultados mensuales. En el mes que se produjo parada de planta no tengo producción, entonces si yo hago el costo fijo total dividido 0 es un absurdo. No tengo costo fijo unitario. Entonces este es el extremo para criticar este método. ¿Bien? Pero si ustedes... Una pregunta. Sí. Una pregunta, porque por ahí me van surgiendo preguntas. Vale. Una empresa de proceso continuo, Sí. ¿puede ser una clínica de diagnóstico que tiene tomógrafos, por ejemplo, que laburan las 24 horas? No. ¿No? No. Un proceso continuo, o sea, ahí no tiene nada que ver el tiempo. Vos fíjate que en un momento... Una de Wendy, una de esas, Cargill, algo de eso, es de proceso continuo, porque me acuerdo que cuando hubo la crisis del gas, les costaba mucho parar la producción porque no tenían gas y iban en pérdidas millonarias. Claro, pero ¿qué significa? O sea, está continuo, o sea, vos el tomógrafo, cuando el tomógrafo se rompe, bueno, está bien, tenés tus costos de los técnicos que tenés, pero no es que te entra materia prima en el cual vos tenés que procesarla sí o sí, porque si no, qué sé yo, me imagino por decirte leche. Vos estás en el proceso continuo del queso. No sé si el queso es continuo, ¿no? Pero yo me imagino por decirte la leche, ponele la leche. Vos no podés tenerla mucho tiempo porque se corta, sí. Se pudre, se corta, ahí está. Se echa a perder. O sea, vos continuamente la sacan, tendrá un tiempo en el traslado y la tenés que procesar, y porque si no después se pone fea. Está bien. Ese es un proceso continuo. Y hay veces, como por decirte esta, que eso no lo pregunté, las que hacen cloro, que no me acuerdo bien cuál es la materia prima, o las empresas del polo están continuamente, pero pasa de un departamento a otro y es continuo. Y vos, para poder determinar estos costos que vimos, tenemos que dar, por supuesto, tenemos que hacer un corte y determinarlo, pero es todo un supuesto, porque nunca corta. Claro, sí. Por eso le digo, este caso, por ahí sirve para este tipo. Ahora, ¿ustedes pueden usar un método de costeo completo resultante? Sí, lo pueden usar. ¿Por qué? Porque ustedes, si se producen, ustedes son por orden, ¿sí? Más que nada hablamos, ¿se acuerdan? Para ir repasando un poquitito. El que ustedes tienen es periódico por órdenes específicas. Entonces van a tener un determinado de producción, entonces van a sacar, por ejemplo, el resultado para ese lote de producción. Puede ser tranquilamente. Este ejemplo que usan para criticar a este método no se da para todos los procesos productivos. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a hablar costeo completo resultante, que yo les decía, el que le decía a Eugenia, es en que contabilidad de costos, o lo que se ve antes, es un costeo por absorción, ¿sí? Sin cuota, o por absorción sin cuota. Bien, las ventas son exactamente las mismas, vendemos las 20.000 unidades a 10 pesos. El ingreso exactamente el mismo. La diferencia que vamos a tener con este método va a ser el resultado precisamente por los costos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar cuál es el costo variable y cuál es el costo fijo unitario. El costo variable nosotros ya lo determinamos antes, que eran 4 pesos, que eran los 120.000 pesos dividido las unidades producidas reales. El costo fijo de producción, ¿sí? Acá sí es importante. Los costos del producto son los costos de producción, no los de comercialización, y más los costos fijos. Acá, como yo les dije, que los costos de comercialización son anteriores
a la comercialización, eso se consideran costos de producción. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta forma, los 60.000 pesos dividido 30 me da un costo unitario de 2 pesos. Lo multiplicamos por las unidades vendidas y me da 120.000 pesos. ¿Qué es esto? Consideran costo del producto al costo variable más el costo fijo. Como es un costo resultante, tomamos la producción real para poder determinar el costo unitario. ¿Sí? Bien. El costeo variable es el mismo, 4.000. Esto me da una utilidad bruta de 76.000 pesos. Los costos fijos de comercialización son como los que vimos en un principio, son los costos del periodo, ¿sí? No se consideran costos del producto. De 10.000 pesos, esto me da un resultado de 66.000. Los inventarios van a estar valuados por el costo completo, o sea, costo variable más costo fijo, unitario, ¿sí? Son las 10.000 unidades que antes, como en el costeo variable considerábamos que solo es costo del producto, los 4 pesos, nos daba el inventario 40.000. Y ahora me da que el inventario es de 60.000. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Antes, acá, no me acuerdo en el otro, a ver, en el otro me daba, acá. Fíjense, el resultado con el costo variable era de 46, porque fíjense acá, consideramos costo del producto a los costos fijos, costo del periodo a los costos fijos. En cambio, en el otro, fíjense una cosa, nosotros determinamos el costo unitario. En el costo variable, esto es, a ver si no me entienden, lo vuelvo a explicar de otra forma. En el costo variable nosotros vendimos 20.000 unidades, ¿sí? Y consideramos solo los 4 que son variables en función de las unidades vendidas. El resto es como si el costo variable de producción lo hubiésemos asignado a las 20 solamente, ¿sí? Nosotros aplicamos los costos de 60.000 al periodo. En cambio, fíjense acá, ¿nosotros qué hacemos? Los costos fijos de 60.000 lo vamos a distribuir en las unidades producidas. Lo distribuimos en 30.000 unidades. ¿Sí? Con lo cual nos da un costo de 2. Y lo vamos a multiplicar, lo vamos a asignar al resultado, o sea, como costo de los artículos fabricados y vendidos, solamente 40.000. ¿Sí? 2 por 20.000. Por eso el resultado nos da más grande. Porque acá nosotros lo estamos asignando en función, determinamos el costo unitario en función de la producción real y después lo vamos a aplicar al estado de resultados en función de las unidades vendidas. Fíjense que acá, como consideramos que es costo del producto también los fijos, imputamos 40.000 pesos, que son los 2 por 20.000. Por eso el resultado acá da más grande. ¿Se entiende? Son los 20.000 pesos que le faltan. En el otro nos daba 46 y acá nos da 66. No sé, ¿alcanzan a ver eso? Sí, igual yo no sé si no te llegué a escuchar. Viste que vos haces 4 más 2. El 2, ¿de dónde sale? El 2 sale precisamente es el costo fijo unitario, de dividir estos 60.000 pesos por 30.000. Está perfecto, listo. Y de ahí, no se escuchaba. claro, de ahí surge la diferencia de resultados que tengo entre los dos métodos. Fíjense que acá, 2 es el costo fijo unitario, que lo estoy dividiendo por 30.000 unidades, por eso me da 2. Y lo aplico al resultado por 20.000, con lo cual estoy cargando este periodo 40.000 pesos de costo fijo. En cambio, en el variable le estoy asignando la totalidad de costos porque yo considero que son del periodo. Yo esos costos fueron necesarios, haya producido, no vendido, lo que sea, yo los tuve que soportar. Son los costos de mi capacidad. Esa es la diferencia entre un método y otro.
Y fíjense que los inventarios, esa diferencia que tenemos de resultado lo tenemos en el inventario. Que en el inventario del costo variable tengo, ahí están los 20.000 pesos, ¿sí? En el otro me daba a 4 pesos, por lo tanto eran 40.000, y de esta forma tengo 60. Lo que no tengo en el resultado lo tengo activado. Igual no se complique. No, Eso no es, entiendo. el que más o menos me sigue va, pero no... Ustedes tienen que saber cómo, en los distintos métodos, qué consideran costo del producto y cómo aplicarlo. Después lo del inventario no me interesaría tanto. ¿Sí? Sí, obviamente, sí me interesa en el inventario que sepan cómo evaluarlo, ¿se entiende? Si es un costeo completo, perdón, Marce, si es un costeo completo no me pueden poner solamente 4 pesos. Tienen que poner costo variable unitario más costo fijo. Sí, decime. Vos decís que de estos costeos lo que tenemos que saber es cómo consideramos, cómo el costo fijo unitario en un caso y el costo fijo unitario en el otro caso. Exactamente. Si yo te digo costeo variable, vos no me podés poner con un costo fijo unitario, me tenés que poner los costos fijos del periodo, porque solamente es costo del producto los costos variables. Cuando es el completo es de todas las unidades. Exactamente. Todo el costo variable más fijo. ¿Sí? Bien. Sigamos. Costeo completo normalizado. ¿Qué tenemos acá? Acá vamos a tener, en vez de, a ver, el costeo variable no es un problema, ¿sí? Porque es el costo variable, es el costo del producto. Ese no es problema. El problema que nosotros vamos a tener, lo que nos va a preocupar, es qué hacemos con los costos fijos. ¿Bien? Cuando es resultante, el costo fijo unitario lo vamos a determinar por la cantidad, el volumen de producción real. En cambio, cuando es un costeo completo normalizado, lo vamos a determinar por la cantidad normal, o sea, la cantidad que deberíamos obtener. ¿Vieron cuando yo les dije, bueno, deberíamos tener con estos metros de tela, si yo, cada camisa me lleva 1,20 m, tengo tantos metros, debería obtener tantas camisas terminadas. ¿Bien? Eso es lo que debería ser. Acá en el costeo normalizado, ¿qué va a significar? En el anterior, ¿qué les dije? La ociosidad o la falta de utilización de mi capacidad productiva, ¿sí? Va a estar incorporada en el costo fijo. Porque yo produzca 30, produzca 20, como lo divido por lo real, ya lo absorbí ahí. Acá va a incorporarse un nuevo concepto que es la sobre-subaplicación de costos fijos. ¿Qué significa esto? Va a estar dado por la diferencia entre la cantidad normal con la cantidad real. Si yo considero que de mi producción normal, con la tela que compré, con la materia prima que tengo que determinar, tengo que sacar 10 camisas. Y en realidad saqué 5, ¿sí? ¿Qué significa? Que tenía que sacar la real, va a ser menor que la normal. Tenía que sacar 10 y saqué 5. Tuve una subaplicación, tuve una pérdida, fui ineficiente. Esto es lo que vieron que yo les dije. Cuando es normalizado me permite a mí analizar qué fue lo que no anduvo bien. Entonces, de esta forma, vamos, el primer índice, por así decirlo, es la sobre-subaplicación de la cuota de costos fijos. Ahora lo vemos, no te desesperes, te veo cara desesperada, Lore. Tranquila, ahora lo vemos. Tranquila. Entonces, costeo completo normalizado, vamos a determinar el costo fijo unitario en función de la producción considerada normal, la producción que debería ser. ¿Hasta ahí entienden la diferencia entre uno y otro?
¿Vamos? Ahora lo vamos a ver en el ejercicio. Las ventas son exactamente las mismas, es el mismo ejemplo, tenemos 200.000 pesos. El costo de venta, el costo variable va a ser el mismo, 120.000 dividido 30.000. En los ejercicios, vieron que yo ahí le hice las distintas combinaciones. Esto que yo les voy a dar en la práctica es un poco al híbrido. No nos vamos a complicar con el costeo variable, con el costo variable unitario. ¿Sí? Porque el costo variable lo compro, este no va a ser el problema. El problema lo vamos a poner el foco, ¿sí?, en el costo fijo unitario. El costeo variable va a estar siempre, lo vamos a calcular por la cantidad. O yo les voy a dar cuál es el costo variable unitario, o ustedes lo van a tener que calcular y siempre lo van a calcular por la cantidad real. ¿Sí? Excepto que yo les diga, o pongamos en un ejercicio que lo tienen que calcular todo por la cantidad normal. Pero lo van a tener, ¿sí? El problema más grave lo vamos a tener, nos vamos a centrar en los costos fijos unitarios. Bien. Los costos fijos totales son los 60.000 pesos. Ahora, en el ejemplo ya le había puesto que la producción real había sido de 30.000 y la producción normal era de 25.000. Como estamos hablando de un costeo completo normalizado, lo que vamos a hacer es dividir esos 60.000 pesos, que son los costos fijos de producción, por los 25.000 unidades, que son las consideradas normales. Así, el costo del producto va a estar conformado por el costo variable de 4 pesos, más el costo fijo unitario que surge de dividir los 60.000 por los 25, por la cantidad normal, y nos va a dar 2 pesos con 40. Una vez que nosotros tenemos el costo del producto, para poder determinar cuál es el costo de los productos fabricados y vendidos, lo vamos a multiplicar por la cantidad que vendo. ¿Sí? Son 20.000 unidades. Y así obtenemos estos 128.000 pesos. Le vamos a restar los costos variables anteriores a la comercialización, siguen siendo los 4.000, y de esta forma obtenemos una utilidad bruta de 68.000 pesos, que es la diferencia entre los 128.000 pesos de los costos de venta, costo de los artículos fabricados y vendidos, y los 4.000 pesos de los costos de comercialización anteriores. ¿Qué le agregamos al costeo completo? Nosotros ahí le vamos a restar los costos fijos de comercialización y ahora tenemos que sacar la subaplicación de los costos fijos. ¿Bien? La cantidad normal eran 25.000. Nosotros tuvimos una producción de 30.000. ¿Qué significa? Que fuimos más eficientes de lo que creíamos, tuvimos más producción. Entonces eso pasa a ser un resultado positivo. ¿Sí? Fuimos más eficientes de lo que creíamos. Y lo vamos a multiplicar solamente por lo que se llama la cuota de ociosidad, o lo que es lo mismo que el costo fijo unitario. ¿Sí? La cuota de ociosidad es qué uso yo hago de mi capacidad. Acuérdense que los costos fijos representan la capacidad que yo tengo. Entonces, ¿qué tan eficiente usé mi capacidad? Por eso se multiplica por la carga costo fijo unitario. De esta forma, fíjense que cuando nosotros lo dividimos por 30.000, el costo fijo unitario, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Me fui de... Se puso gris la pantalla. Escuchamos igual, ¿eh? Se me pasó. ¿Cómo? Se me fue. Me apareció el Zoom. Se puso todo gris. Sí, no sé qué pasó. Desde la disposición. Ah, perfecto, volví. Bien.
Fíjense que cuando lo hacíamos, lo dividíamos por la capacidad normal, nos daba un costo fijo unitario de 2.000. ¿Está? Al dividirlo por un número más chiquito, el costo fijo unitario es mayor, me da 2,40. Por eso, como que se compensa con este resultado positivo. Pero en este caso, o sea, después ¿qué hacemos? En este caso yo fui más eficiente, por lo tanto lo veo como un resultado positivo. Yo consideré que tenía que tener 10 camisas y en realidad hice 20, o hice 12, por decirlo. ¿Está? Ustedes hicieron entonces acá, fueron más eficientes, por lo tanto tienen un resultado positivo. Y así llegamos a una utilidad neta de 70.000 pesos. El inventario lo vamos a tener valuado por 6,40, que es la suma de 6 pesos del costo variable, perdón, 4 pesos del costo variable, más el costo fijo unitario de 2,40. Este costo que nosotros utilizamos para determinar cuál es el costo de los artículos fabricados y vendidos es el mismo que vamos a utilizar para evaluar los inventarios. Acá estamos evaluando lo que vendemos, le estamos dando un valor a lo que vendemos, y en el otro le estamos dando un valor a lo que nos queda en la estantería. Este inventario es el que va al estado de situación patrimonial, va al activo dentro de materia prima, producto terminado, no materia prima, en este caso es producto terminado. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Saturadas. Sí, es como mucho. Sí, Es mucho. mucho. Sí, es mucho. Pero bueno, Falta mucho más. no, ya, a ver, ya con esto terminamos. A ver, esperen. A ver. Ah, esperen, otro tema que es importante, y más si no vieron contabilidad, que es otro de los temas que afecta mucho. Bien, ya Uge se le hacen los colmillitos de las complicaciones de la contabilidad. No, porque estaba mirando el enunciado y después miré abajo que decía método LIFO-Webs, entonces le puse a las chicas, bueno, si alguna no sabe me pregunta. Ah, ¿viste? La idea es que no tengas que trabajar por mí, en lo posible. Bien. Bueno, digamos, no era tampoco nada muy No, del otro mundo, pero sí. Por eso te decía la vez pasada, o sea, no es que las chicas no lo entiendan, por ahí se complican con ciertos conceptos porque ninguna tiene base contable, entonces para ella hay cosas que vos las vas a entender, yo las voy a entender, que yo salí de un bachiller contable, claro, y la que viene de humanidades realmente pobre, o sea, humanidades, computación, ninguna. Nada de nada, claro, no sabía, yo pensé que por ahí no lo habían visto antes, pero bueno, No, lo que pasa es que por eso te decía yo, no tienen base contable, no es que las chicas no entiendan, claro. Hay un montón de conceptos que ellas de la base ya no saben, entonces ahora por eso les complica. No, por eso te decíamos. Junto, ¿viste? Nunca es tarde para aprender, ahora todos juntos tienen. No, pero cuando te decíamos al principio que por ahí le metíamos garra, era porque era verdad, le metíamos garra. No, a ver, yo siempre les creí, fíjense, si no les hubiese creído, no, hay un montón de cosas que yo la había planteado de otra forma y las fui tratando de adaptar o bueno, ver cómo avanzamos, porque mi objetivo no es pasar sin que entiendan, al contrario. Bueno, básicamente esto, a ver, vieron que ustedes tienen ahí unas unidades, yo tengo una producción, fíjense acá. A ustedes les pasa, generalmente, compran telas y por decirte, si la compraron y no necesitan imaginarnos mucho, hace 2 meses el metro de tela por ahí valía 150 pesos, hoy van a comprar la misma tela y capaz que le está saliendo 200 pesos. Una de las dudas que pueden plantear es, bueno, ¿cuál es el costo? ¿Qué costo le asigno? Y ahí es donde tenemos estos criterios. Cuando yo le dije que en la contabilidad o cuando se presentan estados que son para presentar a terceros, hay determinadas normas o criterios
que se dan por establecidos que todos los van a usar. Entonces, una de las cosas es determinar cuál es el criterio de evaluación. Es webs, que no es otra cosa que último entrado, primero salido. ¿Qué significa esto? Hace 2 meses compré 10 metros de tela a 150. Hoy compré 20 metros de tela a 200 pesos. Yo tengo una producción de 250 metros. Entonces, ¿qué significa esto? Última entrada, la última tela que entra a mi empresa es la primera que voy a asignar para la venta, ¿sí? Entonces, la venta fueron de 250 metros para producir la... Para, profe, la última que entra es la primera que voy a tomar. La primera que sale. Es como un criterio de asignación. Nos vamos a poner de acuerdo, es ponernos de acuerdo, digamos. Si yo tuve... O sea, a ver si entendís. Yo tengo que una tela la compré hace 3 meses atrás y me salió 100. Yo esa misma tela la compro ahora y me sale 300. Para la asignación de costo tomo el valor de 300. Pero pará. Bueno, en principio sí, pero a su vez no es tan fácil. Por lo general, cuando vos, fíjate el otro dato, vos antes compraste 10 metros, después compraste 20 y tenés una producción de 25 metros. Usaste para tu producción 25 metros, más complejo. Entonces, 20 metros lo vas a sacar a 300 pesos de costo. 5 metros los vas a sacar a 100 pesos de costo, no me acuerdo. Pero siempre y cuando utilicemos el criterio WEBS. Último entrado, primero salido. Ahora, si yo te digo, vamos a utilizar el método PEPS, ¿qué significa? Primero entrado, primero salido. Primero salido para puesto a producción. ¿Sí? Vos tenés todas las telas en estantería y decís, bueno, vos vas a usar tela, no importa, no va a identificar cuál es. Vos utilizás la tela. Lo importante es para decir a qué costo. ¿Bien? Pero el PEP no voy en pérdida si lo uso. No, ¿por qué? Y porque estoy tomando el criterio de la primera que compré, el primer costo de la materia prima que compré. Pero vos, o sea, acordate que vos acá lo tenés que asignar, o sea, tiene que ser real. Si vos vos fíjate que tenés todo un sistema de información que vos vas a... después vas a tener, por ejemplo, es más, soy contadora, pero yo no hago mis balances, yo tengo mi contadora, o sea que tampoco no me gusta, pero después tenés un montón de actualización, vos tenés ganancia por tenencia, porque tuviste inflación y qué sé yo, y ganaste por tenencia. Son un montón de conceptos que se van a estar reflejados en tu estado de resultado. En principio puede ser que tengas, pero eso va en otra parte, se expone en otra parte. Lo que a nosotros nos importa, que va a ser también para cuando vos determines cuál es el costo, vos después podés decir, bueno, mirá, no es que vas a tener una ganancia más grande porque usaste esta. O puede ser, pero cuando vos tengas, hay muchos que se usa no importa esto, sino directamente el criterio de reposición. Entonces, ¿cuál es el valor de mercado? El valor de mercado son 300, bueno, listo. Todos los metros que consumo es el valor de reposición. ¿Está? Profe, ¿no es lo mismo que se hace cuando aumenta el dólar? Como que lo aumentan por más que lo hayan comprado a precio viejo. No, sí, tal cual. Pero esto, a ver, no sé, esperen, para ser más claro, porque si no después le voy a complicar. Cuando vos tenés, hay muchas veces que vos decís, bueno, esta tela va en función del, o sea, lo que hace cuando vos por ahí determinás para presupuestar, vamos a un presupuesto que no es lo mismo que cuando haces un estado de resultado.
Cuando vos tenés que presentar un estado de resultado, tenés que hacerlo de acuerdo a las normas de contabilidad, ¿bien? Cuando vos haces un presupuesto, tal vez este criterio no tenga sentido, y vos decís, bueno, la tela aumentó tanto, mi costo va a ser el valor de reposición. Hoy, ¿cuánto me sale comprar la tela? Voy al mercado y veo, el costo de esta tela es a tanto, ¿se entiende? Pero ustedes tienen que saber, piensen esto, tienen esta información, por lo general la van a sacar de, si tienen un sistema contable, de información contable. Entonces, no significa que el costo fue más ineficiente o porque es más alto el costo de la última materia prima, de la última tela, sino porque aumentó el precio. Y ustedes van a tener una diferencia de acuerdo a qué precio lo compraron. Básicamente, esto es una forma de ordenarnos y saber qué costo vamos a imputarle, qué valor le vamos a imputar a ese costo. Cuando ustedes hacen, no cuando ustedes, porque ustedes no van a hacer un balance, pero cuando se hace el balance, determinan cuál es el criterio que usan para costear. Y ustedes tienen que saber este criterio y nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, el PEPS significa primero entrado a mi estantería para hacerlo gráfico, primero salido. Entonces, si nosotros compramos, como dijimos hoy, 10 metros a 100 pesos, después compramos 20 metros a 300 pesos y vendí 25 metros, ¿está? Lo primero que van a salir son los 10 metros a 100 y después voy a sacar 15 metros a 300. Esos son los criterios para que ustedes vean cómo sacamos o cómo se van a evaluar los inventarios, o para que ustedes sepan, este costo variable que yo le dije que eran 4 pesos, puede variar en función del criterio que utilicemos. Los inventarios van a estar evaluados distintos, porque fíjense que por lo general estamos hablando de periodos de tiempo donde vamos a producir una determinada cantidad, me van a quedar en nunca voy a vender todo lo que produzco. Nunca, puede darse, pero siempre voy a tener, bueno, tuvieron unos ejemplos donde yo le puse que no había inventario, ¿se acuerdan? Que no quedaba nada. Entonces, en ese caso, ¿qué significa? Que todo lo que produje lo vendí. Profe, igual no entiendo algo. ¿Por qué se tiene que sacar, o sea, por qué se tiene que tener en cuenta el costo viejo, ponerle de la tela, de 100 pesos? O sea, lo único que pienso yo que te puede servir es para saber cuánto porcentaje subió del valor viejo al precio actual, pero no entiendo por qué hay que tenerlo en cuenta. Bien. En esto. Te lo agregarás a la venta después. Claro, que agregás el porcentaje que subió. Primero, acuérdense que lo que yo les planteé hoy, cuando hacemos un costeo completo, la información va destinada a terceros. Yo estoy de acuerdo con vos, Miguel, que me parece que puede, o sea, cuando yo voy a determinar un presupuesto, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, lo compré a 100, a 200, en realidad lo que hago es preguntar cuánto está el metro de tela hoy. Si yo tengo que usar esa tela que tenía, ¿cuánto me sale? Y ese va a ser mi costo. Claro. ¿Bien? Eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando nosotros tenemos que tomar decisiones nosotros. La información es para nosotros y sabemos lo que hacemos y para qué la usamos. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, esto es cuando es de uso interno. Que me parece, o sea, el planteo que vos haces está perfecto. Ahora, cuando es de uso externo, que esto, a ver, no van a ser ustedes las que lo determinen. Sí tienen que saberlo. Lo que no implica que ustedes van a hacer un estado de resultado, ni que van a determinar el costo. Pero sí tenemos que saberlo y yo se los tengo que enseñar. ¿Bien? Entonces, cuando es información para terceros, que es básicamente cuando vamos a usar el costeo completo, o sea, cuando es información para terceros no hay costeo variable, es costeo completo, y vamos a utilizar estos criterios de evaluación. El contador va a tener que determinar qué criterio usó para utilizar las existencias. Si utilizó primero todo lo que estaba en producción,
para vender o primero utilizó todo lo que estaba en existencia, porque eso va a hacer que varíe el resultado. ¿Sí? Bien. Eso lo Claro. necesitan saber, vos se lo tenés que aclarar a los bancos, se lo tenés que aclarar a FIP, porque todo eso va a hacer que obtengas un resultado u otro. Claro, Entonces también ellos tienen es que para saberlo. credibilidad también. Es para ¿Cómo? credibilidad. Es para credibilidad también saber de dónde salieron, o sea, lo que valía antes y por qué vale esto ahora. Saber de dónde salieron los números. Exactamente. Y después esto te va a decir, como también decíamos, vamos a tener un resultado por tenencia. A ver, que si vos, como el tema de los dólares, vos lo compraste a 10 y después hoy valen 200. Nada, vos lo tenés ahí, no sos más rico porque tenés eso, porque encima los tenés, pero bueno, el contador tiene que expresar cuando hay inflación el resultado por tenencia que da por la diferencia de cotización. Justo y injusto es lo que hay que hacer, ¿sí? Bien. Entonces, esto les da un criterio para que ustedes sepan cómo evaluar esos inventarios, teniendo en cuenta si utilizamos lo primero, lo último que, último entrado, primero salido, que significa uso lo primero lo producido, digamos, y después lo que está en existencia, en existencia, bien digo. O el PEPS, que significa uso primero las existencias y luego la producción. Estos son los criterios para cómo consumo y a qué costo tomo los productos que yo ya tenía, para asignarlos al costo de los artículos fabricados y vendidos. ¿Ven? Yo ahora el ejemplo que le di es, vendemos todo lo que tengo en producción, o sea, podemos decir que no habían inventarios iniciales, fíjense lo que hicimos, sacamos el costo considerando las 30.000 unidades, y después ¿qué hicimos? Sacamos, ese mismo lo vendimos. No nos complicamos con esto, pero se los estoy enseñando porque se los di en la práctica. Porque la realidad es esta, que ustedes tienen que asignar algún costo a lo que ya tenían. Bien. En la práctica, cualquier empresa va a tener que usar los dos sistemas. Esto es lo que más o menos les vengo diciendo desde hoy. El costeo completo para cumplir con las normas profesionales e impositivas y sirven para una adecuada exposición contable. Refleja mejor la incidencia de todos los costos relacionados a la estructura productiva. Se analiza la empresa a largo plazo. En cambio, el costeo variable sirve para simplificar los informes, facilitan al directorio o la gerencia para la toma de decisiones desde el punto de vista del costo, volumen o utilidad. Sirven para decidir en situaciones puntuales y coyunturales de toma de decisiones a corto plazo. ¿Se vieron el costo variable cuando dijimos el avanzado? Yo me estoy dando cuenta que un producto por ahí me está dando una pérdida y capaz que no tomo la decisión de eliminarlo, pero sí tomo la decisión de seguir analizando a ver cómo se comportan esos costos desde el punto de vista del cierre, si son evitables o no, si puedo venderlos en el corto plazo o si son erogables o no. Bien, si mi problema es, si tengo un problema financiero por el cual tengo que cerrar esa línea. Bien, terminé. Pensé que tenía... no, en la teoría les puse algunas cosas más en relación a los resultados. Bueno, ¿cómo venimos? Exhaustas. Cansadas, yo también. Sí, hoy hiciste gimnasia, ya podríamos ir cortando. Ya podemos ir cortando. A ver, yo les di todo, traté de simplificar, o sea, lo más importante de esto es que ustedes van a tener básicamente, lo que nos tenemos que quedar es que van a existir los métodos de costeo con el objetivo de evaluar los inventarios y eso nos va a servir para el estado de situación patrimonial que les decía hoy, básicamente para lo que es la exposición a terceros y para el estado de resultados. Tenemos dos perspectivas, o sea, les hago un resumencito como para terminar. Profe, ¿cómo podría repetir, profe, sí. ¿nos sirve para evaluar inventarios?
para evaluar los inventarios y para determinar el costo de los artículos fabricados y vendidos, o sea, en el estado de resultados. La evaluación de los inventarios es para el estado de situación patrimonial, para la parte de producción en proceso, productos terminados. Bueno, después lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos inventarios de materia prima, producción en proceso y productos terminados? Que son los que tenemos, lo relacionamos con lo que es al principio en estado de costos, ¿sí? Bueno, no importa. Después cuando hagamos un repaso antes del parcial, se los voy a unir y no las complico ahora. Bien. Entonces tenemos, para poder determinar el modelo de costo que vamos a utilizar, básicamente tenemos dos perspectivas. Una cualitativa y una cuantitativa. La cuantitativa es la cantidad de factores productivos que voy a asignar o que voy a consumir para obtener el producto terminado. Y cuando hablamos de ese consumo, van a surgir que puede ser el consumo real, y que estamos hablando de un costeo resultante, modelo de costeo resultante, o un consumo normalizado, el que debería ser. Y estamos hablando de un costeo normalizado. Vamos a básicamente esto. Esto es lo que resume todo lo que vimos. Cuantitativo es lo que le estaba diciendo, el resultante y el normalizado. Opa. Y el cualitativo cuando aplicábamos la clasificación en costo variable y costo fijo. Y ahí tenemos, cuando consideramos todos los costos a que nos referimos, a los costos variables y a los costos fijos que son consumidos para obtener el producto terminado. Y en ese caso estamos hablando de un modelo completo. En cambio, cuando consideramos que solo son considerados necesarios los costos que son sensibles al volumen de actividad, en ese caso estamos hablando de un costeo variable. Solo se considera costo del producto el costo variable. Los costos fijos son considerados costos del periodo. Entonces, cuando estamos hablando en el resultante y el normalizado, básicamente la diferencia en estos híbridos que yo le dije, que son los que en la práctica se utiliza, es cómo asignamos los costos fijos unitarios. Cuando es el resultante, el costo fijo unitario, que no es otra cosa que el costo fijo total, dividido en la cantidad producida. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Si usamos la real, estamos en un costeo completo resultante. Y si usamos el normalizado, o sea, la cantidad que debería ser, estamos en un costeo completo normalizado. La ventaja que tiene este último es que nos permite determinar si fuimos eficientes en el uso de nuestra estructura, y ahí surge la comparación entre la cantidad real, lo que produjimos realmente, y la cantidad que debería haber sido, la cantidad normal. De esa comparación me va a surgir si fui eficiente, voy a tener un resultado positivo, que es una subaplicación. A ver, que ahora se me hizo una laguna. Y si tuviste pérdidas también. A ver, acá lo tenemos. Acá. Una sobreaplicación, un resultado positivo, o una subaplicación, ahí me quedó, le faltó la B, un resultado negativo. ¿Qué significa? Que la cantidad real fue menor a la normal. Bien, que no fui tan eficiente como debería haber sido, entonces me da un resultado negativo que lo expongo. El mismo costo que estoy utilizando para el estado de resultados, vamos a usarlo para la evaluación de los inventarios.
¿sí? Yo ahí le presenté, bueno, esto que vimos acá no es otra, en los ejercicios que tienen, creo que les di creo que 4 para que practiquen, no me acuerdo, ya se los subí, pero es más o menos en la misma, un poquitito más de detalle en el enunciado, pero es esto que vimos acá. No, los ejercicios no tienen más complejidad que la que vimos acá. ¿Tienen alguna duda? Clara, ¿seguís estando o no? ¿Clara está? No. Clara tenía al principio que era lo de Sí, cualitativo, yo cuantitativo. estoy, profe, lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando, ¿eh? No, bien, yo no te veía, no te ubicaba. No, no, no. ¿Entendiste escuchando. esta? La Sí, perspectiva que... ¿Sí? Sí, profe, estoy Bien. atenta, estoy escuchando, estoy escribiendo, estoy anotando todo. Ah, viste que si yo te explicaba al principio, por ahí te confundía un poco, como que al final, cuando hacemos el cierre, me parece que está más claro, no sé. Sí, sí. Y paso a paso es mejor, uno va entendiendo y con ejemplos. Claro, por lo menos ahí sabemos de dónde salen y después, bueno, en la práctica es, siguiendo este ejemplo, creo que lo van a poder hacer tranquilamente. Sí. Esperemos, profe. Van a ver Esperemos. que sí, van a ver que sí. Usted no tiene mucha fe, ¿eh? Obvio, Ah, bueno. obvio. Más vale que salgan buenas, porque si no después me voy a deprimir. Y bueno, todo depende de ustedes, cómo... Miren que le estoy poniendo mucha energía a esto, ¿eh? Profe, todo depende de ustedes, cómo va la prueba, de qué ejercicio nos pone. Tiene que ser tranquilo, cosa que usted tiene Tiene que ser tranquila también. tranquilo. Claro. Claro, perfecto. Así lo vamos a recordar siempre, así lo vamos a recordar siempre, ¿vio? Pero si yo se los hago demasiado fácil, vos me vas a decir, ¿para qué estudié tanto si era tan fácil? No, pero tiene que ser Tenés así, que así ganar. le recordamos a usted, profe. Con emoción tenés que ganarte la nota. No, profe, demasiado. Si yo se la hago demasiado fácil, las voy a subestimar. Y me parece que ustedes dan para un montón. Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna duda? A ver, No, ahora yo les toca a ustedes. Yo creo que las dudas van a surgir cuando hagamos el ejercicio. Así que Eso seguro. seguramente. Sí, Pero a mí- algunas seguramente tengamos. A mí lo que me importa es que así, a nivel general, independientemente que después entendieran, lo más importante, entendieran la teoría, a dónde apunta, qué tienen que tener en cuenta. Sí. Eso me parece por ahora lo más importante. Después es aplicar los números, que bueno, obviamente será el... No creo que tengan, realmente no creo que tengan problemas, pero bueno. Yo creo que así como lo explicaste hoy, o sea, dándolo con ejemplos y llevas el ejemplo durante toda la teoría, se entiende mejor, porque ponele, yo ahora cuando vaya a hacer el trabajo práctico es como que miro los ejemplos y digo, esto es así y así. Yo creo que es más gráfico, se entiende mejor. Lo que Yo pasa es también que pienso lo mejor. en el... O también decimos, me acuerdo de cómo o por qué era, o por qué va así. Y no es solamente mirar el número y decir, sí, bueno, pongo este número. No, sino es mirar y decir, sí, ¿por qué era así? Meditaba y daba para la explicación y para bajarlo. Lo otro era... Yo sé que ustedes tenían ansiedad, pero creo que el menor mal era que se los dé después. De acá en más y a medida que vamos, o sea, todo depende del tema. A veces es, ¿viste cuando dicen no aclares que oscurece? Hay temas que son así. Es mejor cuando más o menos se baja la teoría, se entiende un poco el concepto y vamos viendo, porque si no es como que te desesperás, no sabés de dónde vienen las cosas, por qué son. Todo tiene un tiempo. Por más que uno a veces quisiera saberlo todo en el momento, todo tiene un tiempo. Este tema da para que se le pueda explicar así porque es simple, o sea, es relativamente simple y conceptualmente se puede simplificar para que lo vean. Pero bueno, cada tema tiene lo suyo. Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta,
y les parece, dejamos la clase acá, nos vemos el lunes. A ver, yo ya les pongo, ya creo que ahora, si no me olvido, ya les pongo la clase esta del PowerPoint, ya se lo subo. Ya ustedes tienen La teoría. La teoría. Sí, sí. Yo hago, a ver, yo no acostumbro, es como que los días a mí se me pasan trabajando, no estoy mirando los mails, no sé si alguna... ay, acá puedo ver los chats. Acá estamos. Ah, Eugenia, bien. Profe, sí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacer el parcial? No lo sé, pero... 4 horas. 4 horas, profe. 4 horas. A ver, yo te soy sincera, el parcial todavía no lo hice. ¿Bien? Yo lo que hago por lo general es hacer un parcial, lo hago yo. Si a mí me lleva 1 hora, a ustedes les doy 2 horas y media, por ejemplo. Va a depender, o sea, les doy muchísimo más de lo que a mí me lleva hacerlo. Pero como todavía no lo hice, no tengo ni idea, pero bueno. Yo le pondría 2 horas por encima de lo que haga usted, porque como no tenemos ni idea, o sea, como es la primera vez que vemos algo contable y de ejercicios. Perfecto, todavía no lo tengo pensado, creo que va a ser más que nada ejercicios para desarrollar, donde ustedes puedan... Lo estoy pensando, les soy sincera, todavía no lo tengo, pero me parece que más ejercicios estilo la práctica, donde ustedes pueden, obvio, acorde al tiempo que tengan y que es una evaluación, donde puedan desarrollar un poco y por ahí, si yo les doy muchos que son multiple choice, es así, donde no le pegaste, o sea, lo podés pegar porque no sabía, qué sé yo, era confuso. Mi idea va a ser más como para que desarrollen, o sea, que lo escriban y que me manden una foto y bueno, obviamente después me llevará más corregirlo, pero me parece que para este tipo de materia creo que es lo mejor. Voy a tratar tienen un poco de teoría, pero bueno, voy a ver, pero obvio. Y hay que chequear, previo al parcial, hay que chequear también el modo, porque por ahí, no sé, el campus no permite una cantidad de gigas, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta previo al parcial, porque por ahí decís, bueno, mándenme las fotos, y nosotros mandamos y, no sé, te dice, excede el tamaño, ¿y qué hacemos? Mira, vos sabés, sin querer, pero creo que sí, Ana, le pasó a mi hija que le tomaron un final de matemática y estaba, y por ahí le dije, el profesor al toque le dio una dirección, un correo, por si pasaba algo que se lo manden por mail. O sea, eso podemos, no quita que yo voy a averiguar esto de la capacidad que no lo tuve en mente. Te decía, hay que buscar el plan B por un montón de cosas, no sé. ¿Qué pasa si a alguno de los chicos no sé, ese día hay una tormenta en un lugar y se cae internet? ¿Y qué pasa con ese chico? Y chica, somos todas mujeres. Chicas, son todas mujeres, ¿no? Es para prever nada más, de vejiga, de vieja vejiga que soy. No, sí, tenés razón, Nati. Tenés razón, porque a mí me pasó en otro examen. O si se te corta la luz. Pasó y se me cortó, sí, a mí me quedó la compu y viste, me quedé sin internet y no sabía cómo hacer, viste, para mandar también el examen. El jueves pasado se le cortó la luz a Aileen por un rato. Que hubo... ¿Viste? ¿Y qué pasa si hay que tenerlo en cuenta, qué sé yo? Sí, bueno, ahí lo primero que vamos a hacer es de última, les voy a dar mi teléfono, o el correo ya lo tiene, pero si se quedan sin luz, por ahí avisar y bueno, de última lo que podemos hacer en el peor de los casos es, primero que o me lo manden por mail, en el caso que la plataforma no funcione, me lo mandan por WhatsApp o en el caso que no lo puedan hacer, veremos de hacer un estilo oral. Creo que sería la solución más fácil. En el caso que no puedan rendir, coordinamos un día en el que hacemos una reunión por Zoom y le tomo los conceptos por o sea, como si fuera un oral por Zoom. Yo creo que eso puede llegar a ser una de las alternativas en un extremo,
en el que, no sé, les pase algo que no puedan rendir o... Porque Mira, profe, ya Marcela se descompuso de pensar en el parcial. Ya está, se fue, se le agarró la... tranqui, a ver, mi objetivo y también el objetivo de la UPSO es de que apruebe, o sea, a ver. El sentido de la materia es que nosotros podamos aplicar estos conceptos en nuestro emprendimiento. No tiene sentido que aprendamos cosas de memoria porque real no. Hay un tema que es fundamental y que se los dije el primer día. ¿Por qué a mí me interesa la participación? Porque eso es una realidad. O sea, cuando yo les dije, quiero ver las caras, a ver, me aparece alguien que yo nunca vi, que nunca interactué, y me dice, me fue mal. Bueno, tenés el recuperatorio, te va mal. Lo lamento, nunca me hiciste una pregunta. O sea, eso es real y pasa en todos lados. Nunca me hiciste una pregunta, no sé quién sos. No, capaz que tenés la mejor, pero bueno, yo no soy adivina. ¿Sí? Yo lo que veo son los resultados. Ahora, tenemos un examen, les va mal. Tenemos la posibilidad, siempre hay una instancia la que se puede tomar como para ver quién promociona. O sea, estuvimos, no sé, yo no sé qué puntaje había puesto, pero estamos no llegué al 80, llegué al 75. Bueno, a ver, podemos tener una reunión, vamos por todos lados, yo me doy cuenta si saben o no saben, si saben de lo que están. Ese plus para promocionar siempre lo van a tener. A ver, la otra, no significa que aquel que nunca estuvo, no conozco, no sé qué, me va a llevar mucho más interactuar para ver las preguntas. Capaz que a ustedes que están interactuando, capaz que con 5 minutos ya me doy cuenta si determinado tema entendieron o no, o dónde, y con otra persona que no, capaz que en vez de 5 me llevará 1 hora. La va a sufrir más, obviamente que va a tener la va a sufrir más, ¿por qué? Porque quiera o no, cuando te estás exponiendo,